Patri Guijarro no necesitó nacer en un gran centro del fútbol para terminar ocupando el centro del juego europeo. Antes de dirigir el ritmo del Barcelona, su historia comenzó en Palma, lejos de los focos que hoy acompañan cada movimiento de su carrera. Pero su lugar de nacimiento importa menos como postal turística y mucho más como el primer punto de una evolución construida durante años. Entre Mallorca, el Collerense y la Masia apareció una futbolista capaz de influir sin depender exclusivamente de goles o acciones espectaculares. Y entender ese recorrido ayuda a explicar por qué Patri representa hoy mucho más que otra estrella dentro del Barça. Palma aparece en la historia de Patri Guijarro como el comienzo de un recorrido que pronto desbordó las fronteras de Mallorca. Antes del Barcelona, el Collerense fue el espacio donde su fútbol empezó a adquirir una dimensión competitiva mucho más seria. Allí comenzó a destacar una centrocampista cuyo valor no dependía únicamente de la técnica, sino de comprender lo que ocurría alrededor. Ese detalle resulta importante porque anticipaba una característica que terminaría definiendo toda su carrera profesional. Patri no necesitaba monopolizar el balón para empezar a controlar los partidos. Su llegada al Barça en 2015 significó mucho más que un simple cambio de camiseta para una futbolista adolescente. También implicó abandonar el entorno conocido y entrar en una estructura donde cada entrenamiento podía acelerar o frenar su progresión. En ese proceso, la Masia adquirió un significado especial al combinar formación deportiva, académica y crecimiento personal. Patri se convirtió además en la primera futbolista del club que completó allí sus estudios, abriendo un camino poco habitual entonces. Su historia comenzaba así a cruzarse con la propia transformación del fútbol femenino azulgrana. Pero el elemento realmente diferencial nunca fue simplemente haber salido de Mallorca para triunfar en Barcelona. Lo extraordinario fue la rapidez con la que consiguió adaptarse a un fútbol que exigía pensar antes de recibir la pelota. Mientras otras jóvenes construyen su reputación alrededor de acciones llamativas, Patri fue desarrollando influencia desde el equilibrio. Aprendió a ordenar espacios, interpretar riesgos y aparecer precisamente donde el partido necesitaba una solución. Esa inteligencia acabaría convirtiéndola en una pieza especialmente difícil de sustituir. Por eso Palma debe entenderse como el origen de la historia y no como una explicación romántica de su éxito. El talento necesitó formación, competencia, decisiones y años de evolución para convertirse en rendimiento al máximo nivel. Su recorrido demuestra además que una gran futbolista puede construirse lejos de los focos antes de ocupar el escenario principal. Mallorca puso el primer punto del mapa, pero fue Patri quien transformó aquella oportunidad inicial en una carrera extraordinaria. Y cuando Barcelona descubrió todo lo que podía ofrecer, su papel empezó a adquirir una profundidad cada vez mayor. Durante años, Patri fue una de esas futbolistas cuya importancia se entendía mejor observando el funcionamiento colectivo que mirando las estadísticas. Su posición la obligaba a conectar defensa y ataque, corregir desequilibrios y decidir cuándo acelerar o proteger una posesión. Ese trabajo silencioso terminó convirtiéndose en uno de los mecanismos más fiables del Barcelona durante sus temporadas de mayor dominio. Pero el tiempo añadió una nueva dimensión a aquella centrocampista que llegó al club siendo apenas una adolescente. Hoy ya no solamente interpreta el juego, también representa una parte importante de la autoridad del vestuario. Ese cambio adquiere todavía más valor en un Barça que está entrando en una etapa de renovación y nuevas responsabilidades. Cuando una plantilla pierde referentes y modifica sus jerarquías, conservar futbolistas que conocen profundamente el modelo resulta fundamental. Patri reúne experiencia competitiva, conocimiento del club y una capacidad natural para sostener al equipo cuando los encuentros pierden orden. No necesita modificar su estilo para ejercer liderazgo, porque su influencia nace precisamente de la manera en que entiende cada situación. La capitana que empieza a emerger es, en realidad, una extensión de la centrocampista que siempre ha sido. Su trayectoria demuestra también que la relevancia dentro de un gigante europeo no tiene que construirse alrededor del protagonismo permanente. Patri ha atravesado distintas etapas, entrenadores y transformaciones tácticas porque su fútbol puede adaptarse sin perder su esencia. Puede iniciar una jugada desde atrás, proteger a las centrales o avanzar metros cuando el partido exige una llegada inesperada. Esa versatilidad convierte su presencia en algo especialmente valioso cuando el Barcelona necesita soluciones diferentes dentro de un mismo encuentro. Su peso competitivo, por eso, resulta mucho mayor de lo que revela simplemente su posición sobre el campo. La consecuencia es clara: el nuevo ciclo azulgrana también coloca a Patri ante uno de los desafíos más importantes de su madurez deportiva.
Ya no basta con ser una pieza indispensable dentro de un equipo ganador, ahora también debe ayudar a mantener reconocible su identidad. Eso implica asumir decisiones, absorber presión y servir de referencia para futbolistas que todavía están descubriendo lo que exige esta camiseta. Palma sigue siendo el punto inicial de su recorrido, pero Barcelona es donde aquella joven terminó convirtiéndose en una figura de autoridad. Y esa evolución explica mejor su dimensión actual que cualquier lista de títulos acumulados durante todos estos años. Convertirse en primera capitana cambia la dimensión de Patri porque su responsabilidad ya no termina cuando entrega correctamente un pase. Ahora también debe interpretar los momentos emocionales de un equipo acostumbrado a convivir con la obligación permanente de ganar. En un vestuario sometido a cambios importantes, el brazalete transforma la experiencia acumulada en una herramienta para mantener estabilidad. Su tarea será sostener los estándares incluso cuando nuevas futbolistas todavía estén aprendiendo la dimensión de la exigencia azulgrana. Ese liderazgo cotidiano puede resultar tan determinante como cualquier intervención decisiva dentro del área. El reto es especialmente complejo porque este Barcelona no necesita inventar una identidad, sino protegerla mientras inevitablemente evoluciona. Cada salida importante altera automatismos, relaciones y jerarquías que durante años hicieron parecer sencillo un dominio extraordinariamente difícil de construir. Patri funciona como uno de los puentes entre aquella etapa histórica y la generación encargada de prolongar el éxito sin copiar el pasado. Conoce los mecanismos del equipo, pero también sabe que conservarlos intactos no será suficiente frente a rivales que continúan creciendo. Liderar, en este escenario, significa distinguir con precisión que debe permanecer y que necesita transformarse. Su fútbol encaja perfectamente con esa misión porque siempre ha dependido más de la lectura que de una posición rígida. Puede dar continuidad a una posesión paciente, y segundos después, atacar un espacio que nadie parecía haber detectado. También entiende cuando una pérdida exige detener una transición antes de que el peligro llegue hasta la última línea. Son acciones que pocas veces construyen campañas individuales, pero permiten que las futbolistas ofensivas encuentren mejores condiciones para decidir. Por eso medir su importancia únicamente mediante goles y asistencias ofrecería una fotografía incompleta de su influencia. La nueva jerarquía, sin embargo, también aumenta la exposición cuando las cosas no funcionan y convierte cada decisión en objeto de análisis. Ese será uno de los grandes desafíos de Patri, ejercer autoridad sin abandonar la naturalidad que hizo eficaz su fútbol durante tantos años. El brazalete no necesita transformarla en otra jugadora, sino ampliar hacia el vestuario aquello que ya realizaba sobre el césped. Si consigue ese equilibrio, el Barça habrá encontrado algo más importante que una sustituta para las líderes de ciclos anteriores. Habrá encontrado en aquella joven llegada desde Mallorca una figura capaz de ayudar a definir el siguiente. Volver a Palma permite entender dónde comenzó el recorrido, pero ya no basta para explicar en qué se ha convertido Patri Guijarro. Su carrera ha superado hace tiempo la dimensión de una historia local para instalarse entre las grandes trayectorias del fútbol europeo. Lo verdaderamente relevante no es que una estrella del Barça naciera en Mallorca, sino todo lo que construyó después de salir de allí. Cada etapa añadió una capa diferente: formación, adaptación, títulos, noches decisivas y ahora una responsabilidad creciente dentro del vestuario. Ese recorrido convierte su origen en el primer capítulo de una historia considerablemente más amplia. Para el fútbol balear, su figura posee además un valor que ninguna campaña institucional podría fabricar artificialmente. Una niña que empieza a jugar en Mallorca puede observar su trayectoria y comprobar que la distancia con la élite no es necesariamente geográfica. El camino continúa siendo difícil, pero Patri convirtió una posibilidad abstracta en un ejemplo visible de hasta dónde puede llegar una futbolista. Ese impacto no necesita exageraciones sobre el clima, las calles o las tradiciones para adquirir verdadero significado. Su mayor vínculo con Palma está precisamente en demostrar que el talento local puede alcanzar escenarios globales. Para el Barcelona, en cambio, el desafío ya mira completamente hacia adelante y exige algo diferente de su nueva referencia. El club necesita que las futbolistas que conocen profundamente su cultura ayuden a transmitirla mientras otra generación gana espacio y protagonismo. Patri llega a ese momento con una ventaja difícil de enseñar: ha vivido desde dentro la transformación del equipo hasta convertirse en potencia mundial. Ahora su experiencia puede evitar que la renovación se convierta en ruptura y que la ambición termine perdiendo dirección. Esa influencia será una parte importante de su legado, incluso cuando nunca aparezca reflejada en una estadística.
Por eso la historia de Patrick Guijarro ya no debería reducirse a la de una futbolista de Palma que consiguió triunfar en Barcelona. Es también la evolución de una centrocampista que pasó de interpretar partidos a asumir responsabilidad sobre el rumbo de todo un proyecto. Mallorca seguirá ocupando un lugar especial porque allí empezó todo, pero el significado de su carrera se está definiendo en otro terreno. Cada temporada plantea ahora una pregunta distinta: ¿cuánto puede influir una líder cuando un equipo dominante necesita volver a reinventarse? Y quizás sea precisamente esa respuesta, más que cualquier postal de su ciudad natal, la que termine definiendo la verdadera dimensión de Patrick Guijarro.